El anciano discípulo arribó al templo envuelto en un mutismo profundo. Sus pasos eran lentos, como si arrastrara una invisible maleta cargada de recuerdos y remordimientos. El tiempo, ese fugitivo implacable, había volado, dejando en sus sienes la nieve de los años y en sus ojos un cansancio ancestral. Buscaba en Confucio la respuesta que la vida misma le había escatimado. Confucio lo aguardaba bajo la sombra de un sauce vetusto, mientras una brisa leve soplaba, casi con reverencia, ante aquel silencioso reencuentro. El maestro ofreció té, y por unos instantes eternos, ninguna palabra turbó la quietud. Fue el discípulo quien, tras un sorbo prolongado y ardiente, rompió el silencio. «Ya no me llaman maestro, ni un mensaje escueto, ni siquiera una petición de bendición. Es como si me hubiera desvanecido». Confucio contempló el vapor que se elevaba de la taza, sin premura alguna por replicar. «¿Y por qué anhelas que llamen?» Los ojos del discípulo se abrieron con asombro. La pregunta parecía demasiado evidente para provenir de un sabio de su talla. «Pues, porque soy su padre, porque mi vida entera la he entregado por ellos. He trabajado sin tregua, amé con toda la fuerza de mi ser, sacrifiqué cuanto poseía». Confucio, entonces, depositó la copa con delicadeza sobre la piedra pulida a su lado. Cuando la virtud se ofrece como una deuda, se convierte en una carga insoportable. El discípulo frunció el entrecejo. Aquello sonaba a enigma. ¿Qué pretendía decir el maestro? «El amor verdadero», sentenció, «es tan sigiloso como el rocío de la alborada. Nada exige a cambio, ni pretende moldear la existencia ajena a su antojo. Pero cuando el afecto se transforma en una herramienta de dominio, incluso bajo el manto del cuidado, deja de ser amor y se transmuta en un fardo». El discípulo bajó la mirada, sintiéndose expuesto ante aquella sabiduría. Durante incontables años, había creído que su condición de padre le otorgaba el derecho inalienable a una presencia constante en la vida de sus hijos, que todos sus sacrificios debían retornar algún día, como un río que confluye en el mar. Pero el mar raramente devuelve algo al río. Entonces, ¿fue un error amar con tanta intensidad? Confucio lo observó con ternura, la misma con la que un padre contempla a un hijo que ha tardado, pero finalmente despierta. Amar no fue el error. La falta residía en la naturaleza incompleta de ese amor, porque amar implica también aprender a retirarse en el instante preciso. Es confiar en que lo sembrado florecerá, aunque ya no estés presente para presenciarlo. Y entonces el discípulo comprendió, aún no en su totalidad, pero algo en su interior comenzó a agitarse, como las nubes que lentamente ceden el paso al sol. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, guardó silencio, no por tristeza, sino por una profunda reverencia al silencio que instruye. Si disfrutas de historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo. El discípulo fijó la vista en el suelo, cubierto de hojas resecas. Algunas conservaban su forma, otras yacían rotas, desgarradas por el implacable paso del tiempo. Pensó que, de algún modo, así se sentía él por dentro, íntegro en apariencia, pero fragmentado en su esencia. Cuando mis hijos eran pequeños, maestro, lo hice todo por ellos. Su voz temblaba sutilmente, como si antiguas palabras, custodiadas durante décadas, por fin encontraran una vía de escape. Trabajaba de sol a sol, jamás pisé un teatro, nunca salí con amigos, no tuve otra mujer después de que mi esposa me abandonara. Lo único que me impulsaba a levantarme cada día era la idea de que, si les daba todo, en el futuro me amarían con la misma intensidad. Confucio no interrumpió. Sabía que, en ocasiones, el alma se expresa con mayor elocuencia cuando el silencio del otro la acoge. Los llevaba al colegio, les preparaba la comida,
Los fines de semana les ayudaba con las tareas. Cuando enfermaban, pasaba la noche en vela a su lado. Cuando los truenos los atemorizaban, les sostenía la mano hasta que conciliaban el sueño. Hizo una pausa. Sus ojos se humedecieron. Pero hoy me paso los días enteros mirando el teléfono. A veces pongo un plato de más en la mesa, como si alguno de ellos fuera a aparecer de improviso. Pero nunca llegan. Confucio habló en voz baja, casi en un susurro que acaricia quedamente el alma. Los árboles que brindan los frutos más abundantes son aquellos que saben aguardar la cosecha. Pero si el labrador vive junto al árbol, esperando ansiosamente que madure, el fruto se pudre en la rama. El discípulo inclinó la cabeza. Una vergüenza punzante le oprimió la garganta. Nunca les di espacio, ¿verdad? El maestro se limitó a cerrar los ojos un instante, como quien confirma una verdad que no requiere de palabras. Cuando mi hijo contrajo matrimonio, afirmé estar feliz, pero llamaba a diario. Cuando no respondían, insistía. Si no contestaban mis mensajes, les preguntaba si me estaban evitando. Si viajaban sin avisarme, les recriminaba su falta de respeto. Suspiró levemente. Un día mi nuera me dijo con cautela: «Papá, nosotros también. Necesitamos silencio de vez en cuando». En aquel momento me pareció una grosería. Ahora lo comprendo. Confucio dijo entonces: «El padre que construye un puente para sus hijos debe saber cuándo permitirles cruzarlo solos. De lo contrario, convierte el puente en una prisión». El discípulo dejó escapar las lágrimas, discretas pero firmes. «Maestro, todo lo que he hecho ha sido pensando en ellos». Confucio respondió con suavidad: «Pero también pensaste que te debían algo a cambio». Silencio. El discípulo recordó un instante. Su hija, a los 10 años, llorando porque él se había perdido su presentación escolar. Él estaba cubriendo un turno extra. Creyó estar siendo responsable. Hoy se percata de que estuvo ausente. Lloraba en su habitación. No entré. Me sentía avergonzado de mí mismo y fingí no darme cuenta. Confucio posó la mano sobre el hombro de su discípulo. Hay dolores que no se curan con el tiempo, sino con el reconocimiento. Creí que, al darlo todo, estaba erigiendo una fortaleza de amor, pero tal vez he construido muros. El maestro asintió con lentitud. Cuando el amor es constante pero ciego, asfixia, y cuando el cuidado se convierte en una obligación, se transforma en una carga. El discípulo cerró los ojos. Sentía una opresión en el pecho, pero también un alivio, como si al nombrar el dolor, éste hubiera perdido parte de su poder. ¿Y ahora qué, maestro? ¿Aún hay tiempo? Confucio sonrió levemente. Siempre hay tiempo para volver a amar, pero tal vez no de la misma manera. Lo que antes era presencia, ahora puede ser respeto. Lo que antes era carga, ahora puede ser silencio con ternura. El discípulo respiró hondo. Tal vez aún pueda plantar algo, aunque no vea florecer la flor. Confucio dijo entonces: «Un verdadero padre no planta para sí mismo, planta para el tiempo. Y confía». El discípulo tardó en articular palabra. Observó las hojas mecerse suavemente con la brisa. Había algo en aquel movimiento sereno que contrastaba con la zozobra que aún lo habitaba. Pensaba que insistir era amar, dijo al fin, que cuanto más llamaba, más demostraba que me importaba, que presentarme en su casa sin previo aviso era un hermoso gesto de añoranza, que preguntar constantemente si estaban bien era cariño. Pero ahora empiezo a vislumbrar que tal vez era control. Confucio, con una mirada diáfana y una voz que resonaba más como un eco del alma, replicó: «Hay flores que se marchitan por falta de agua, pero hay otras que se ahogan». El discípulo bajó la
Mirad, cuando mi hija se casó, me ofrecí a ayudarla con la mudanza. Ella declinó cortésmente, pero aún así fui. Llevé comida preparada, organicé los cajones, moví los muebles sin consultar. Pensé que sonreiría y me lo agradecería, pero permaneció en silencio. Hizo una pausa. El recuerdo parecía punzar como una espina clavada en el tiempo. Después de aquello, comenzó a evitarme. Cuando llamaba, respondía apresuradamente. Cuando le pregunté si podía visitarla, me dijo que estaba ocupada. Empecé a insistir. Le enviaba largos mensajes reclamando atención. ¿Tienes padre o lo has olvidado?, le escribí en una ocasión. Confucio observaba con paciencia, como quien escucha más de lo que oye. Me contestó con una frase escueta. Papá, a veces tu presencia me sofoca más de lo que me acoge. En aquel momento estaba furioso. Me pareció una falta de respeto. Pero hoy, maestro, hoy lo entiendo. Tal vez ella estaba pidiendo espacio y yo lo confundí con rechazo. Confucio entonces habló. El verdadero amor sabe cuándo llegar, pero también cuándo marcharse. Quien no respeta el silencio de los demás acaba convirtiéndose en ruido. El discípulo sintió un nudo en la garganta. Pensó en todas las veces que había llamado en mitad de la noche porque no podía dormir. Solo quería oír la voz de sus hijos. Los extrañaba, temía la soledad. Pero ellos, cansados, respondían con frialdad. Papá, por favor, deja esto. Empecé a sentirme descartado, como si mi valor hubiera terminado el día que crecieron. Es duro, maestro, muy duro. Confucio asintió. Es natural que el corazón que ama tema el olvido, pero el amor maduro comprende que la otra persona también necesita crecer, y crecer, a veces, requiere alejarse. No sabía cómo vivir sin ellos. Tal vez eso es lo que necesitas aprender ahora, dijo Confucio, a vivir contigo mismo. El discípulo suspiró. Nunca pensé que amar demasiado pudiera ser un error. Respondió Confucio. Amar demasiado no es el error. El error es convertir el amor en cadenas. Quien exige una respuesta inmediata, una presencia constante, una gratitud permanente, ya no está amando, solo intenta poseer. Pero ¿y el afecto? ¿Los cuidados? ¿El tiempo que les dediqué? Es como el perfume de una flor. Si es forzado, te enferma. Si es suave, encanta. El cuidado que sofoca es ego disfrazado de afecto. El discípulo preguntó entonces, ¿y cómo se ama sin sofocar? Confucio respondió, ofreciendo, pero no exigiendo, estando presente, pero sin invadir, mostrando afecto, pero dejando libertad, y sobre todo, confiando en lo que has plantado. ¿Y si he plantado mal? Pues aprende de ello y conviértete en un terreno más fértil para ti. El discípulo guardó silencio. No era el silencio de la pesadumbre, sino el silencio del despertar. Se dio cuenta de que durante años había confundido presencia con insistencia, atención con invasión, amor con apego. Y ahora, tal vez por primera vez, comprendió que el mayor acto de amor que un padre puede hacer por un hijo es dejarlo ir, y sin embargo, permanecer disponible, sin exigir nada a cambio. El discípulo inspiró profundamente. El peso de la conversación con Confucio parecía haber reavivado algo sepultado hacía mucho tiempo. No era un dolor nuevo, era antiguo, pero ahora tenía un nombre, una forma, un rostro, y sobre todo, era silencioso. Maestro, ¿puedo decirle algo que nunca le he confiado a nadie? Confucio solo asintió levemente. Cuando mi hija tenía 8 años, participó en un espectáculo de danza en la escuela. Le prometí que estaría allí. Me lo pidió 3 veces, con esa mirada colmada de esperanza. Pero ese día, el jefe me llamó para un turno extra. Fui. Pensé, es una niña. Lo olvidará. Pero cuando llegué a casa,
La encontré en su habitación, todavía ataviada con su traje de actuación, sentada en la cama, sin pronunciar palabra. Ni siquiera lloraba, solo miraba la pared. Confucio no dijo nada, se limitó a escuchar, porque algunas verdades solo adquieren sabiduría cuando se expresan en voz alta por primera vez. Me sentí avergonzado. En lugar de disculparme, dije que estaba cansado. Me fui a la ducha y no volvimos a tocar el tema. El discípulo se frotó las manos con nerviosismo, como si intentara borrar el recuerdo con el movimiento. Años después, en su boda, pronunció un discurso. Dio las gracias a su madre, a sus abuelos e incluso a sus profesores. Pero no me mencionó. En ese momento, sentí como si me hubieran borrado de su historia. Me marché antes de que terminara la fiesta. Confucio rompió entonces el silencio. Los corazones de los niños son como vasijas de barro, frágiles al principio, pero duraderos si están bien moldeados. Pero si la mano que lo moldea falla, la grieta nunca desaparece. El discípulo sintió el peso de la frase. Quiso justificarse, pero hice lo mejor que pude. Lo sé, dijo el maestro con dulzura, y ella también lo sabe, pero lo mejor que podemos hacer no siempre es lo que la otra persona necesita, y es entonces cuando nacen las heridas que nunca se han verbalizado. El discípulo guardó silencio. Confucio continuó. Muchos padres creen que educar es solo proveer, proporcionar comida, un hogar y educación, pero olvidan que los ojos atentos, los abrazos oportunos, las palabras dichas en el momento justo son el terreno en el que florece el afecto. El discípulo cerró los ojos. Recordó otra escena. El día que su hija llegó tarde de la escuela y él le propinó 2 bofetadas en el rostro. Le dijo que aprendiera a respetar los horarios. Aquella noche lloró tanto que se quedó dormida. Pensé que estaba enseñando responsabilidad, maestro. Tal vez lo hacías, pero a veces aprender tiene un precio demasiado alto. Nunca volví a pegarle, pero ella tampoco volvió a abrazarme espontáneamente. Confucio lo miró con ternura. Había dolor en los ojos de su discípulo, pero también una suerte de coraje que solo conocen los verdaderos arrepentidos. El pasado es como el suelo que pisamos. No se puede volver sobre los propios pasos, pero es posible, incluso hoy, plantar algo nuevo allí. Aunque no quiera hablar conmigo, sobre todo en esos casos, dijo el maestro. Escríbelo, pide perdón, no para aplacar tu culpa, sino para reconocer lo que ella sintió, porque algunos dolores solo se curan cuando se validan. Pero, ¿y si ella no responde? Entonces habrás hecho lo que debe hacer un hombre de honor: reconocer sin exigir, enmendar sin esperarlo, amar sin pedir nada a cambio. El discípulo sintió que le escocían los ojos. Pensó en su hija, en lo difícil que era acercarse a ella sin que se pusiera rígida, cómo su presencia generaba más tensión que afecto. Y mi hijo siempre fue el favorito de su madre. Nunca hablamos. Hoy solo me llama cuando necesita dinero, y yo se lo envío porque es la única manera que he encontrado de seguir siendo parte de su vida. Confucio respondió: el amor comprado es como una sombra al mediodía. Se ve muy bien, pero desaparece cuando cambia la luz. El verdadero vínculo se construye con la presencia, no con la dependencia. El discípulo permaneció en silencio. Entonces, maestro, ¿qué hago con todo esto? Conviértelo en compasión, no solo por tus hijos, sino por ti mismo. Y sigue adelante, incluso con las heridas, porque, como dijo el mismo Confucio, no corregir nuestros errores es cometer un nuevo error. El discípulo deslizó los dedos lentamente sobre la taza de té, ahora fría. Su mirada no se detenía en nada concreto. Era como si cada recuerdo, cada antigua decisión, se reorganizara en su interior, no como hechos, sino como lecciones postergadas. Maestro, necesito decirle algo más.
dijo vacilante. Tengo un pequeño terreno, herencia de mis padres, un lugar sencillo, pero con valor. Hace años le prometí a mi hija que se lo dejaría. Siempre me cuidó cuando estaba enfermo, siempre estuvo cerca, incluso sin palabras dulces. Pero hace poco, mi hijo vino a verme, lleno de deudas, desesperado. Dijo que necesitaba esa tierra para empezar de nuevo. Cedí. Confucio alzó la vista. ¿Y tu hija lo sabía? El discípulo negó con la cabeza. Todavía no. Iba a decírselo, pero me atemoricé. Miedo de que no quisiera volver a verme. El silencio del maestro se cernió como una larga sombra en el crepúsculo. ¿Y por qué no tuviste miedo cuando le arrebataste algo que le habías prometido? La pregunta cayó como una piedra en el sereno lago de la conciencia. Creí que hacía lo correcto, que él necesitaba más y que ella tenía estabilidad. Confucio respondió con voz tranquila. Cuando el amor se convierte en comparación, deja de ser justo. La balanza entre los hijos no debe inclinarse hacia el más débil o el más cercano. Debe descansar sobre la verdad del corazón. El discípulo, angustiado, intentó explicarse. Pero yo solo quería ayudar, evitar que mi hijo se perdiera. Y en nombre de eso, dijo Confucio, entregaste el bien que habría pertenecido a tu hija. Un bien que representaba más que una propiedad, representaba confianza. El discípulo se encorvó, invadido por un nuevo sentimiento. Vergüenza de sí mismo. Creí que ella lo entendería. Pero olvidaste, dijo el maestro, comunicarlo, y quien oculta una decisión teme a su propia justicia. Recordó las palabras de su hija, años atrás, cuando le prometió la tierra. Papá, no necesito nada, es suficiente con que pienses en mí. Ahora esas palabras tenían un filo diferente. ¿Me perdonará, maestro? Eso no depende de ti, respondió Confucio con ligereza. El perdón es una flor que crece en tiempo ajeno, pero el verdadero arrepentimiento es el abono, y el silencio sincero es el agua. El discípulo murmuró entonces. Solía pensar que darlo todo a los hijos era la mayor prueba de amor. El maestro asintió. Sí, pero darlo todo a uno solo, y en silencio, es la mayor prueba de desequilibrio. Pero, maestro, ¿y si ahora se lo quito a mi hijo para devolvérselo a mi hija? ¿No causaría eso otro dolor? Confucio respondió sin vacilar. La justicia tardía sigue siendo mejor que la permanencia de la injusticia. Pero hay formas de reparar que no implican tomar, sino reconocer. Quizá, más que bienes materiales, tu hija necesite la verdad. Necesita saber que ha sido herida, que fue olvidada y que ahora ha sido vista. ¿Y si no lo acepta? Entonces, como enseña el Tao, acéptate a ti mismo y convierte el dolor en sabiduría. Porque un padre que ama sigue siendo padre, aunque su hijo o hija se aleje. Y el padre que reconoce ya está haciendo lo que muchos nunca hacen. El discípulo entonces cerró los ojos y dijo, «Lo siento, maestro, siento todo lo que he hecho pensando que hacía lo correcto». Confucio se levantó lentamente y con una leve sonrisa replicó, «El arrepentimiento que florece en acción es la semilla de la virtud, pero lo que se queda solo en arrepentimiento se convierte en piedra en el corazón». El discípulo ya no miraba el pasado como un arroyo, sino como un campo. Algunas partes quemadas, otras aún fértiles. Y dentro de él, una certeza comenzó a surgir. Todavía era posible plantar, aún era posible reparar. Aunque nunca más recibiera un «papá, te quiero», aunque su hija no volviera a llamarle, él lo sabía. La dignidad de los que aman reside en seguir amando, incluso sin público. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas cuando el discípulo se incorporó, estirando la espalda con dificultad.
Confucio, sereno como el cielo del atardecer, permanecía sentado, contemplando el horizonte. «Maestro», dijo el discípulo, «hubo un día en que todo se vino abajo, e incluso entonces seguí sin entender la lección. Solo ahora, escuchándote, veo lo ciego que estaba». Confucio lo miró con ternura, pero sin escatimar la verdad. La conciencia, cuando llega tarde, tiene más peso, pero sigue siendo una bendición. «Era mi hijo», continuó el discípulo, «a quien di la herencia. Empezó a tratarme con frialdad. Su mujer me ignoraba en su propia casa. Oí susurros. «¿Aún vive aquí ese viejo?», decía. Lo peor era oír a mi nieto repetirlo, sin saber lo que significaba. Y yo me callaba, porque pensaba que era mi destino, que por todo lo que había hecho por ellos, bastaba con aguantar un poco de ingratitud. Confucio solo dijo: «El silencio de la dignidad es noble, pero el silencio de la humillación es prisión». El discípulo asintió, con los ojos anegados en lágrimas. Un día oí su plan detrás de la puerta. «Vamos a enviarlo a una residencia de ancianos. Así tendremos más espacio, más paz». Y se rieron. Se rieron, maestro. Se rieron de mí como si fuera un mueble viejo que ocupa demasiado espacio. Permaneció un instante en silencio. Las palabras brotaban con lentitud, como si se desgarraran por dentro al salir. Aquella noche fui a la habitación de mi hijo. Le pedí que me devolviera la tierra. Se rió. Dijo que ya lo había puesto a su nombre, que yo mismo había firmado los papeles. Había consultado a un abogado y dijo: «Padre, lo que se da no se devuelve». Confucio escuchó con mirada firme, pero sin juzgar. Allí me di cuenta de que había sido ingenuo, pero más que eso, me di cuenta de que al intentar aferrarme a los lazos con mis hijos, me había atado a cadenas invisibles. «¿Y qué hiciste?», preguntó el maestro. «Me marché, con una bolsa de ropa y otra de medicinas. Me dolía el brazo de una caída por las escaleras el día anterior. Nadie me preguntó si estaba bien. Fui a ver a mi hija, o mejor dicho, lo intenté. Llamé y oí un mensaje grabado: «Este número ya no existe». El discípulo bajó la cabeza. Ella se había mudado. «Se fue a otro país», dijeron los vecinos. Nunca más contestó a mis cartas. Confucio cerró los ojos un momento, como si respirara el dolor junto a su discípulo. Luego dijo: «Cuando el alma de un hijo o hija se cansa, se retira. Y lo que le queda al padre es el vacío donde antes había esperanza». El discípulo continuó: «Esa noche dormí en el banco de la estación. Llovía. Y por primera vez me di cuenta de lo que significa ser viejo y estar solo. No por mi edad, sino porque ya no tenía un lugar donde ser recordado con afecto». Confucio, en voz queda, recitó: «El hombre noble cultiva las relaciones mientras hay tiempo, porque cuando el pozo se seca, no tiene sentido buscar en el fondo». El Anans, discípulo, respiró hondo. «Maestro, ¿por qué no me había dado cuenta antes?». Porque el amor ciego confunde la entrega con la invasión, y la necesidad de ser amado puede convertir a un padre en alguien que exige, aunque no se dé cuenta. El discípulo entonces cayó de rodillas. Hoy solo quería una última oportunidad, no para ser amado, sino para decir que ahora entiendo. Confucio se irguió, ayudó al anciano a ponerse en pie. «Entonces vete», dijo el maestro. «No para justificarte, sino para ser transformado, porque incluso sin escuchar el perdón, el corazón aún puede cambiar». El discípulo inquirió entonces: «¿Y si nunca más me perdonan?». «Entonces perdónate a ti mismo», respondió Confucio, «y vive tus últimos días con la sabiduría que no tuviste en los primeros». Y con eso retornó el silencio. Pero ahora era un silencio diferente. Ya no había culpa,
Había conciencia. Y la conciencia aún puede ser un nuevo comienzo. Pocos días después de aquella conversación, el discípulo regresó al templo, no en busca de nuevas respuestas, sino para dejar un presente, un pergamino. Confucio lo recibió con la misma serenidad de siempre, sin formular preguntas. Se limitó a desenrollar suavemente el pergamino y leerlo en silencio. Eran palabras sencillas, una carta dirigida a su hija. No para disculparse ni para lamentar la distancia, solo para decir: «Hija mía, te he fallado, no por maldad, sino por ceguera, y aunque no me perdones, quiero que sepas que ahora mi amor ha aprendido a respetarte. Si alguna vez quieres volver, aquí estaré. Pero si no, seguiré amándote desde donde esté, sin peso, sin carga, con gratitud». Confucio miró a su discípulo con respeto. Ya no era el mismo hombre que había llegado abrumado por penas y remordimientos. «Has transformado el dolor en sabiduría», dijo el maestro, «y eso es más raro que el oro». El discípulo sonrió con humildad. «He aprendido que el verdadero amor no grita para que lo escuchen. Aprende a callar cuando la otra persona necesita silencio». Confucio concluyó: «El amor maduro no espera nada a cambio. Se ofrece como el sol calienta, aunque nadie se lo agradezca. Y sigue brillando incluso detrás de las nubes». Al despedirse, el discípulo hizo una profunda reverencia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el pecho ligero. No porque hubiera recuperado a sus hijos, sino porque había vuelto a encontrarse a sí mismo. Al salir del templo, se detuvo ante un ciruelo y tocó sus ramas con reverencia. Eran ramas torcidas, pero firmes, tal como ahora se veía a sí mismo. Imperfecto, marcado por el tiempo, pero finalmente en paz. Tú que estás escuchando esta historia, quizás hayas cometido errores. Tal vez has amado demasiado o esperado demasiado. Quizás confundiste presencia con invasión, cuidado con control, amor con apego. Pero hay algo que Confucio nos enseñó. Reconocer un error es tan noble como evitarlo. Aún estás a tiempo para escribir una carta, para dar espacio, para ofrecer amor sin sofocar, para perdonar, incluso a uno mismo. El discípulo aprendió tarde, pero aprendió. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Si esta reflexión ha tenido sentido para ti, disfruta del vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más historias y reflexiones como esta. Así no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.